Quisiera, por favor, si son tan amables, de ir conmigo al libro de Éxodo capítulo 20, y vamos a leer el versículo 16. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Una de las capacidades más maravillosas y extraordinarias del hombre es la de comunicarse verbalmente, la capacidad de hablar. Eso es algo que distingue a nuestro planeta. El hombre puede hablar, puede expresar sus ideas en una forma clara y comprensible, puede comunicarse eficazmente con Dios y con los hombres. Por medio de esta capacidad del habla, el hombre es capaz de darse a conocer, descubrir lo que hay en su corazón y en su mente, puede enseñar, corregir, exhortar, reprender, consolar. La lengua es, sin duda alguna, un instrumento maravilloso, siempre que se haga un uso adecuado de ella. Pero cuán devastador puede llegar a ser si se le usa mal. Así como la buena comunicación construye y edifica, pocas cosas tienen el potencial destructor de una lengua perversa o descontrolada. Dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Es tal su capacidad de construir o de destruir, que Salomón nos dice que la vida y la muerte dependen de ella. Y en otro lugar dice Proverbios, la lengua apacible, literalmente la lengua que sana es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15:4. Se puede hacer con ella mucho bien, pero se puede hacer también con ella mucho mal. Y es precisamente acerca del uso de la lengua que trata el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El enfoque primario de este mandamiento es el testimonio que un testigo puede verse obligado a presentar en un proceso judicial. En Israel, los testigos jugaban un papel de mucha importancia en la solución de los casos judiciales. La jurisprudencia en aquel tiempo era ejercida por los ancianos de una localidad en particular, aunque en Israel existían también lo que hoy podríamos llamar jueces profesionales, jueces cuyo trabajo era ese, juzgar en el pueblo. Y también leemos en el Antiguo Testamento que en ocasiones los reyes de Israel fungían como jueces. Y los juicios se llevaban a cabo en una forma muy sencilla, muy simple. No habían como ahora abogados defensores o fiscales acusadores. No había que presentar evidencias de huellas digitales y cosas así. No aparecían en escenas personajes como Sherlock Holmes o Hércules Poirot. Eran juicios muy sencillos. El juicio se basaba mayormente en el testimonio de los testigos. Para acusar a un hombre en un juicio que podía costarle la vida, debía haber unanimidad en el testimonio de 2 o 3 testigos. Este no era un asunto que podía tomarse con ligereza. Dice en Proverbios 25:18, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Podía costarle la vida a alguien un falso testimonio. Por eso el Señor dio mandamientos muy precisos con respecto a ese testimonio en la ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 17, libro de Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 al 7.
Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y ahora noten algo interesante, hermanos. Versículo 7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Qué curioso. Dios dice en su palabra, si vienen y se presentan 2 o 3 testigos en un juicio capital, que le puede costar la vida a un hombre, los primeros que van a tomar su piedra para arrojársela son los testigos. ¿Por qué? Hermano, porque es mucho más fácil decir una mentira que tomar una piedra para matar a un hombre. Es más fácil decir una mentira que tomar una piedra para matar a un hombre. Dios está poniendo peso aquí para que a nadie se le ocurra acusar falsamente a un hombre. Le está diciendo cuidado, eso puede tener serias repercusiones y tú serás el primero que vas a ejecutar a ese individuo. Y si se comprobaba en Israel que el testigo había mentido, debía recibir el castigo que el acusado hubiese podido recibir en caso de haber sido encontrado culpable. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19, versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Esto no era a la ligera. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Este era un asunto serio, hermanos, en el pueblo de Israel. Testificar falsamente contra otro era un crimen muy serio a los ojos de Dios. Ahora bien, aunque este mandamiento posee una aplicación primaria al testimonio que se daba en un proceso judicial, es evidente por las Escrituras que el 9º mandamiento posee una aplicación mucho mayor. Como hemos visto ya en esta serie de sermones, cada uno de los mandamientos posee un espectro de aplicación muy amplio. Eso es lo que el Señor hace ver a los judíos, a los fariseos, en su interpretación de la ley moral en el Sermón del Monte. No debemos limitarnos a la letra de la ley, sino que debemos llegar al espíritu que está detrás de la letra. Por eso dice el salmista en el Salmo 119, en el versículo 96, amplio sobremanera es tu mandamiento. Amplio sobremanera es tu mandamiento. No podemos quedarnos en un solo aspecto de la ley moral de Dios. El 6º mandamiento, por ejemplo, no matarás, no prohíbe solo el homicidio literal, como vimos en los sermones acerca de ese tema, sino que prohíbe todo aquello que puede llegar a ser la raíz del homicidio, el enojo, la ira pecaminosa, palabras hirientes, palabras denigrantes, aunque el homicidio nunca llegue a cometerse. Es el espíritu de la ley lo que debemos mirar, no su aplicación externa solamente. ¿Y cuál es el espíritu del 9º mandamiento? Hay 2 cosas que este mandamiento protege: la reputación ajena y la verdad. La reputación ajena y la verdad. Es de eso que trata el 9º mandamiento. La santidad de la fama ajena. La santidad de la reputación ajena y la santidad de la verdad. Por ejemplo, en Oseas capítulo 4 versículo 2, se mencionan varios pecados en una lista tomada del Decálogo. Allí se menciona el homicidio, el 6º mandamiento, el adulterio, el 7º mandamiento, el hurto, el 8º mandamiento, pero también se menciona la mentira. La mentira.
de cualquier tipo, no solo un falso testimonio contra el prójimo, cualquier cosa que sea mentira, eso está incluido en el 9º mandamiento. No podemos limitar, por lo tanto, el testimonio del que se habla aquí al que un testigo presenta en un tribunal, porque la Biblia no pone esos límites como veremos en el presente sermón. El 9º mandamiento protege la reputación ajena en sentido general. El 9º mandamiento protege la verdad. Y son estas dos cosas que queremos enfocar en este estudio, tomando cada una de ellas por separado. En el presente sermón nos concentraremos en la protección de la reputación ajena. Y tristemente, hermanos, no vamos a poder terminar el tema. El domingo que viene continuaremos con este asunto y si el Señor lo permite también veremos la protección de la verdad. Para hablar de este asunto de la reputación ajena, veamos en primer lugar su importancia. Su importancia, la importancia de la reputación ajena. Es interesante notar, hermanos, el lugar que ocupa el 9º mandamiento en el Decálogo. No podemos olvidar que este documento fue escrito por Dios mismo y aún el orden en que aparecen los mandamientos es digno de nuestra atención y consideración. Dios prohíbe en la segunda tabla de la ley que los hijos echen por tierra la autoridad de sus padres, el 5º mandamiento. Dios prohíbe el homicidio en el 6º, prohíbe el adulterio en el 7º, el hurto en el 8º. Pero ¿cómo habría de funcionar la sociedad si no hubiese un medio de juzgar a aquellos que violasen tales mandamientos? Dios juzga esos pecados como pecados y los castiga. Algún día todos los infractores de su ley reciben lo que merecen. Algunos lo reciben aquí, otros lo reciben aquí y lo recibirán allá si mueren sin arrepentirse en el día del juicio. Pero hermanos, el hecho de que Dios castiga el pecado, eso no elimina la responsabilidad que Dios ha dado a los hombres a través del gobierno civil de pasar juicio en contra de estas acciones. Ninguna sociedad puede funcionar a menos que haga un ejercicio adecuado de la justicia. Y es de eso primariamente que trata el 9º mandamiento. Tan terrible es que los transgresores sean absueltos como que los inocentes sean acusados y castigados injustamente. El sistema de justicia existe para el bienestar de los seres humanos. Ninguna sociedad existe sin justicia. La vida debe ser protegida, la familia, el matrimonio, la propiedad ajena, y para que todo esto sea posible, se necesita que la justicia actúe, pero que lo haga imparcialmente, adecuadamente. De lo contrario, la sociedad se vuelve un caos. Pero eso no se circunscribe únicamente al juicio que se lleva a cabo en un tribunal. Todos nosotros tenemos una corte de justicia interior. Todos nosotros pasamos juicio sobre las personas con quienes interactuamos. Todos nosotros pasamos juicios de las personas de quienes escuchamos reportes. Y luego nos comportamos con esas personas de acuerdo al veredicto que se pronuncia en esa corte en nuestro interior, a favor o en contra. A la luz de esa realidad, el 9º mandamiento procura proteger la reputación de cada individuo, tanto en el tribunal como fuera de él. Tan terrible es que un homicida, un adúltero, un ladrón, camine por nuestra calle como si nada, como el hecho de que un hombre sea tenido por homicida, por adúltero o por ladrón sin serlo. Y que los demás lo traten como tal sin serlo. Dice en Eclesiastés capítulo 7 versículo 1 que es mejor la fama que el buen ungüento. Es mejor la fama que el buen ungüento. La fragancia que exhala una buena fama, el confort
que brinda aquel que la posee es superior, dice Eclesiastés, al buen ungüento. Y lo que el 9º mandamiento nos manda a hacer es a cuidar, proteger la fama del otro, así como nosotros quisiéramos que los demás protegieran la nuestra. La vida de un hombre puede sufrir pérdidas irreparables si su reputación es dañada. Hace un tiempo atrás, unas personas que dirigían un preescolar en Estados Unidos fueron acusadas de haber molestado sexualmente a algunos niños que estaban allí. Ese caso le costó millones de dólares a los Estados Unidos. Ese caso dañó la reputación de una familia completa y a final de cuentas resultó que eran inocentes. Después de haber padecido la cárcel, se demostró sin lugar a dudas que eran inocentes. La vida de un hombre puede sufrir pérdidas irreparables si su reputación es dañada. Negocios han ido a la quiebra, matrimonios han quedado deshechos, iglesias han sido divididas, personas han quedado aisladas de la sociedad en que viven porque algunos no han tomado en serio el 9º mandamiento. La reputación de un hombre es algo de inestimable valor, algo que no podemos tocar con ligereza. Eso es lo que Dios nos dice en el 9º mandamiento. Cuidado, mucho cuidado con la reputación ajena. Hermanos, amigos, ¿cuánto valor le damos nosotros a la reputación de nuestro prójimo? Permítanme apelar en esta mañana al amor propio que yo sé que todos llevamos dentro. La Biblia dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y no es que la Biblia nos manda a amarnos a nosotros mismos. Eso no es un mandamiento, es una aseveración. La Biblia asume que nosotros nos amamos a nosotros mismos, y dice así: ama al prójimo. Nadie aborreció jamás a su propia carne, dice Pablo en Efesios 5:29, nadie, sino que la sustenta y la cuida. Todos nosotros nos amamos a nosotros mismos. Aún el hombre que se quita la vida lo hace por un exceso de amor propio que lo lleva a desear la muerte, porque él lo ve como una solución a cosas peores que él cree que se enfrentaría si sigue vivo. Nadie aborreció jamás a su propia carne. Ahora, apelando a ese sentido de amor propio que yo sé que todos llevamos dentro, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuánto valoras tú tu reputación? ¿Cuánto valoras tú tu reputación? ¿Qué tanto te molestas cuando sabes que algunas personas a tus espaldas han hablado de ti y te acusan de cosas que tú no has hecho? ¿Qué tanto te molesta eso? O divulgan innecesariamente cosas que sí has hecho. Tal vez son cosas que hiciste en un momento de debilidad, pero que no son un patrón en tu vida. O tal vez es algo de lo que ya te arrepentiste delante de Dios y con lo que estás trabajando arduamente. Pero resulta que ahora un chismoso se ha dado a la tarea de darlo a conocer. Y los demás te han comenzado a tratar a la luz de eso que ahora saben de ti. Como si eso estuviera ahí ahora, al presente. Como si no te hubieras arrepentido. Como si tú no estuvieras haciendo nada al respecto. Como si tú no fueras una persona digna de confianza. Yo te pregunto, ¿qué tanto te duele eso? ¿Qué tanto te duele? ¿Qué tanto quisieras que los demás tuvieran más cuidado de lo que hablan acerca de ti? Sobre todo cuando lo hacen a tus espaldas y tú no sabes que están diciendo eso y no te puedes defender. Hermanos, es terrible cuando uno se entera de cosas que durante mucho tiempo se han estado diciendo de uno y uno no sabe quién las oyó y son mentiras o son exageraciones y uno no se puede defender.
Porque uno no sabe quiénes en la iglesia están pensando eso o en la sociedad. No lo sabe. No puede saberlo porque el chismoso es un cobarde. Porque el chismoso habla tras las espaldas en contra de la reputación de su prójimo. Y yo sigo preguntándote, mi hermano, mi amigo, ¿qué tanto te duele eso? Pues ese mismo cuidado deberías tener con la reputación ajena. Ese mismo cuidado. Dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Con razón esa sentencia ha sido conocida como la regla de oro. La regla de oro. Todo lo que la Escritura ordena positivamente y prohíbe negativamente descansa sobre ese principio. ¿Cuántas personas aprecian la regla de oro? ¿Cuántos la obedecen? El asunto no es apreciarla, es obedecerla. Y noten que esa regla no fue escrita en forma negativa, sino positiva. Allí no dice, no le hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. No, eso no es lo que dice la Biblia. Es positivo. Haz con el otro positivamente como tú quieres que hagan contigo. Y ahora yo te pregunto de nuevo, ¿cómo quieres tú que los demás manejen tu reputación? ¿Con cuidado o con ligereza? Pues así debes tú manejar la reputación de los demás. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Nuestro segundo encabezado. Los pecados que atentan contra la reputación del prójimo y que son prohibidos en el 9º mandamiento. Los pecados que atentan contra la reputación del prójimo y son prohibidos, por tanto, en el 9º mandamiento. Y el primero, por supuesto, es el falso testimonio. El falso testimonio. Ahora, yo no voy a detenerme mucho en este punto. Por un lado, porque es demasiado evidente, es lo que el mandamiento señala de manera directa, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Pero tampoco me voy a detener porque esto no es algo común en el pueblo de Dios. Esto no es algo común en el pueblo de Dios. Hay personas que hablan falso testimonio porque dicen lo que oyen sin comprobarlo. Y tal vez lo que oyeron era falso. Pero es extraño que un creyente verdadero mienta francamente para hacerle daño a otro. Eso es raro. Que un verdadero cristiano diga que alguien hizo lo que él sabe que no hizo, o que tal persona dijo lo que él sabe que no dijo. Esto no es algo común. A veces nosotros nos convertimos en el vehículo de un falso testimonio. Eso lo veremos el domingo próximo, porque repetimos como pericos cosas que oímos sin comprobarlo. Y tal vez lo que oímos es falso. Pero que un cristiano se invente una mentira sabiendo que es mentira para hacerle daño a otro, eso no es común. Pero hay otros pecados que atentan contra la reputación del prójimo, prohibidos en el 9º mandamiento, pero que debemos decir con mucha tristeza que no son tan infrecuentes en personas que profesan la fe, no son tan escasos. Y es en estos pecados que deseo hacer énfasis en este sermón. El falso testimonio atenta contra la reputación del prójimo, pero lo mismo podemos decir en segundo lugar del chisme. El chisme. Y no es lo mismo un falso testimonio que un chisme. No es lo mismo. El contenido de un chisme puede que no sea falso. El contenido de un chisme no tiene que ser falso para que sea chisme. Muchas veces el chismoso dice la verdad, solo que lo dice a la persona incorrecta. La información que provee no era necesario proveerla y afecta la reputación del prójimo.
Dice en Proverbios capítulo 11, versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Ahora, allí no dice que ese secreto era falso. Esa no es la esencia del chisme, decir lo que es falso, es descubrir el secreto. ¿Cuál es el problema del chismoso? Que descubre cosas que debían continuar cubiertas, al menos delante de ciertas personas. Esas cosas pueden ser verdaderas, pero el chismoso se ocupa de darlas a conocer a las personas equivocadas, dañando así la reputación del prójimo. Hermanos, amigos, el chisme no es una diversión. Y yo sé que el chisme gusta mucho. Dice la Biblia que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Nosotros, por la maldad del corazón, tendemos a disfrutar más las malas noticias que las buenas, los reportes negativos que los positivos. Hay una maldad, hay un sabor. Por eso es que las películas, para que puedan triunfar, tienen que poner esos argumentos, ese sabor. Porque una película, una novela, una trama donde todo el mundo se porte bien sería aburrido. No tendría salsa. Y a nosotros nos fascina hablar poniéndole una salsa que llame la atención. Y el chisme tiene esa capacidad. El chisme no es una diversión, es una maldad, es una perversión que la Escritura claramente prohíbe y condena. En Levítico capítulo 19, versículo 16, dice el Señor, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El chisme es un atentado contra la vida del prójimo. No necesariamente en el sentido físico, aunque podría llegar a serlo, pero también en el sentido mental, moral y emocional. El chisme posee un enorme potencial de destrucción. El chisme destruye la reputación de las personas, pero destruye también las relaciones humanas. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 27 al 28. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hay un paralelismo aquí. El hebreo usa mucho estos paralelismos. Se habla aquí del perverso y luego se describe como un chismoso. No se trata de dos personas, el perverso y el chismoso, no. En el paralelismo que hay aquí, lo que Dios está diciendo es que el chismoso es un perverso. ¿Y qué hace este hombre perverso? Dos cosas. En primer lugar, es un individuo que le fascina que le cuenten cosas. Es un individuo que le fascina averiguar. Dice aquí que cava en busca del mal y luego lo divulga. Este hombre está al acecho, tratando de enterarse aquí y allá, para luego dar a conocer lo que ha averiguado, lo que ha oído. A este tipo de persona le gusta que le cuenten y le gusta contar. ¿Y cuál es el resultado de su maldad? Dice el texto que tienen sus labios como llama de fuego. Este hombre, esta mujer es como un dragón. Y cuando habla, enciende el fuego de la contienda y de la división aquí y allá. Este hombre, esta mujer, es tan peligroso que Salomón nos advierte que es capaz de separar aún a los mejores amigos. Cuando este hombre pasa, deja detrás de sí una estela de desconfianza.
Por donde quiera que pasa, deja una estela de enemistad, de separación, de rencilla, de suspicacia. Y a veces no habla mucho. Un gesto es suficiente para dejar una duda sembrada en el corazón del otro. Fulano, bueno. Yo no dije nada. Yo no dije nada, pero dije mucho. Eso hace el chismoso y de ese modo quebranta el 9º mandamiento. Ahora bien, ¿qué es un chisme? Porque hermanos, a mí realmente me sorprende la cantidad de personas en la iglesia que hacen así cada vez que se habla del chisme y la cantidad de chismes que se levantan. O sea que o estamos violando claramente nuestra conciencia, o tal vez no nos hemos enterado todavía de lo que es el chisme. ¿Qué es un chisme? Cuando somos culpables de cometer este pecado que la Biblia condena y que hace tanto daño en las relaciones humanas. ¿Qué es un chisme? Bueno, podemos definir el chisme como toda información de la índole que sea, que pueda afectar la reputación ajena, dada a conocer sin necesidad a la persona equivocada. ¿Qué es un chisme? Toda información que salga de mi boca, ya sea con una palabra, con un gesto, que pueda afectar la reputación ajena, dada a conocer sin necesidad a la persona equivocada. El chismoso es aquel que dice algo de alguien negativamente, sin necesidad, a quien no se lo debía contar. No toda información negativa que se traspasa a otros es un chisme. Hermanos, es importante hacer esta salvedad. No toda información negativa que nosotros decimos de otros es un chisme. A veces es necesario traspasar una información negativa por el bien del que ha pecado y aún por el bien de aquel a quien estamos enterando del asunto. Por ejemplo, la familia de Cloé, mencionada en 1 Corintios capítulo 1 versículo 11, esta familia informó a Pablo de las cosas negativas que estaban ocurriendo en Corinto. Dice Pablo, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Estas personas no fueron unos chismosos al contarle estas cosas a Pablo, ni Pablo fue un chismoso por oírlos. Los de Cloé responsablemente hablaron con quien tenían que hablar. Pablo era un apóstol y un pastor. Él tenía autoridad para reprender a los corintios y para tratar de corregir la penosa situación en la que había caído la iglesia. Él era la persona indicada para que esta familia hiciera conocer una información tan delicada. ¿Qué debe hacer un joven que ve a su hermano en la carne, a su hermano hijo de su papá y de su mamá? Que ve a su hermano en la carne haciendo algo que puede poner en riesgo su vida o que puede poner en riesgo la salud espiritual de su alma. ¿Qué debe hacer este joven? Debe hablar con su hermano y advertirle, pero es su deber también hacérselo saber a sus padres. Eso no sería un chisme. Esos padres tienen el derecho de saber lo que está pasando con su hijo. Y si su hermano lo encubre, no le está haciendo ningún bien. Eso no es un chisme. Pablo no fue un chismoso cuando le advirtió a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 14 y 15, acerca de Alejandro el Cardenero, un hombre que se había opuesto abiertamente al apóstol y que podía poner en peligro el ministerio de Timoteo en Éfeso. No siempre es un chisme transmitir una información negativa. Puede darse el caso de que alguien se entere de una situación en la que se vio envuelto un miembro de la congregación,
Una situación tan delicada que podría poner en peligro el testimonio de Cristo y la reputación de la iglesia. ¿Qué debe hacer ese hermano? Ese hermano debe ir a hablar con esta persona, pero debe urgirlo a que venga a los pastores para dar a conocer lo que ha pasado y así poder tomar las medidas que son necesarias para proteger el testimonio de Cristo, el testimonio del Evangelio y el testimonio de la iglesia. Y si esa persona se negara a hacerlo, este hermano debe hacer lo mismo que hicieron los de Cloé. Mira, fulano, responsablemente yo quiero que tú sepas que yo se lo voy a decir. Eso no es un chisme. Eso no es un chisme. Ahora, ¿cuál es el problema del chismoso? El problema del chismoso es que traspasa esa información innecesariamente a quien no se la debe dar a conocer. Dice la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero el chismoso no quiere hacer eso. El chismoso quiere que otros se enteren. Y hermanos, eso puede hacerse en una forma muy piadosa. A veces nosotros creemos que un chismoso es únicamente aquel que viene a nosotros como generalmente son caracterizados los chismosos en las novelas. Una gente que se le ve por encima de la cara, que es una arpía. Tú supiste. Entonces, como la persona no vino a mí con esa cara, yo lo oí porque él de verdad parecía que estaba preocupado por lo que me estaba diciendo. Mira, yo te estoy diciendo esto a ti en confianza, solo para que ores, pero no lo traspases más para allá. Muy piadoso. Mire, eso es entre tú y yo, en confianza, pero no lo traspases más adelante. ¿Y eso nos hace sentir tranquilos? Otros doran la píldora, comenzando o terminando con una nota de alabanza acerca de la persona contra la cual han chismeado. Mira, yo te dije todo esto, pero eso no quita todo lo bueno que esa persona tiene. Entonces eso me tranquiliza la conciencia. Chismeé, dije todo lo que no debía decir, pero termino con una nota de alabanza y eso me tranquiliza la conciencia. Otros lo hacen pidiendo consejo. Óyeme, mira, tú sabes que fulano me hizo esto, y ahora yo no sé qué hacer. Pero hermano, eso está clarísimo en la Biblia, vaya a hablar con él. ¿Para qué tú tienes que ir donde 5 hermanos a pedirle consejo por una cosa que está clarísima en la Escritura? Explícame eso, yo no entiendo eso. Hay situaciones que son lo suficientemente complejas como para ir a pedir un consejo, pero no es necesario que reveles el nombre de esa persona, no es necesario que des todos los detalles habidos y por haber acerca de ese problema. Claro, hay gente que son tan bárbaros que no dan el nombre, pero dan suficiente información como para que uno dude. Bueno, mira, con la característica que esta persona me planteó, nada más puede ser fulano, fulano y fulano en la iglesia. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros que somos pastores de la iglesia, y aquí hay muchos hermanos que pueden dar testimonio de eso, a veces han venido en situaciones complejas a pedir un consejo. Y esos hermanos saben muy bien la advertencia que se le hace desde un principio. Si no es necesario, no me digas nombres, ni detalles innecesarios. No queremos saber detalles. Solo quiero que al final tú vengas a decirme si se resolvió o no se resolvió. Punto. Se resolvió, qué bueno. No se resolvió, vamos a seguir Mateo 18. Porque muchas veces, hermanos, con estas formas piadosas, dejamos a este individuo con una información que él no necesitaba, una información que él no podrá verificar por sí mismo, que podría ser una apreciación personal subjetiva tuya, o una parte de la historia que no representa exactamente lo que pasó, ni cómo la persona en cuestión se condujo en esa situación. Pero ya la persona se quedó con una mente hecha y comenzará a sospechar
Y puede ser que pase algo entre esta persona de la cual tú has chismeado con este individuo al cual tú le diste el chisme, que confirme en la mente de este individuo que lo que tú le dijiste fue verdad. Ah, pero mire, eso fue lo que me dijo fulano de esta persona. Ya tú tienes un file, ya tú tienes un expediente. Y todo lo que tú veas de esta persona, tú lo vas a evaluar a la luz de ese expediente. Eso es inevitable. Ese es el problema del chisme. Claro, es más fácil contarle el asunto a otros y no confrontar directamente a la persona que ha pecado. Es más fácil. Hermanos, es nuestro deber amonestar al hermano que ha pecado o que nosotros creemos que ha pecado. Sí sabemos que las personas no siempre reaccionan bien cuando son amonestadas. Díganos a nosotros los pastores. No siempre reaccionan bien, pero eso no elimina el deber. ¿Qué dice Pablo en 1 Tesalónica capítulo 5, versículo 14? 1 Tesalónica capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, allí no dice pastores, allí no dice diáconos. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es interesante notar que Pablo no se está refiriendo aquí únicamente a situaciones en que la persona ha pecado contra nosotros, no. Las cosas que Pablo menciona en este texto no necesariamente nos afectan en lo personal, pero hay una responsabilidad que los miembros de una iglesia tienen con los demás miembros. Los ociosos deben ser amonestados, los de poco ánimo deben ser alentados, los débiles deben ser sostenidos. Decíamos al principio aquí de personas que consuetudinariamente llegan tarde a la escuela dominical. Eso es una falta grave. Es deber de los miembros estar en la escuela dominical y estar a tiempo. Eso es una falta grave. ¿Qué deben hacer los miembros cuando ven que un miembro de la iglesia consuetudinariamente llega tarde? Porque, hermanos, cuidado con juzgar. A una persona se le puede haber pinchado una goma, se puede haber tenido una noche malísima y se levantó tarde. Muchas cosas. Salían de la casa, el niño vomitó, hubo que devolverse a cambiarlo. Pero eso es un día. Pero tú notas que hay una persona que llega tarde todos los domingos o no viene a la escuela dominical. Hermanos, no es deber de los pastores únicamente amonestar esa falta, es deber de todos los miembros de la iglesia. Ahora, lo que no debemos hacer es ventilar el asunto con otros que nada harán con esa información, excepto formarse un cuadro negativo de las personas envueltas. Decía Oswald Chambers, Dios nunca nos da discernimiento para criticar. Dios nunca nos da discernimiento para criticar, y yo añadiría ni para chismear. No es para eso que Dios nos da discernimiento. Es muy triste, hermanos, cuando supuestos creyentes se dan a la tarea de comentar cosas que han visto, o han vivido, o han escuchado, o sospechan de otros hermanos. Eso es triste. Si hay algo que tiene el poder de destruir una iglesia, es esa práctica pecaminosa. Es triste cuando padres del colegio tienen una queja y en vez de traerlo directamente al director o al profesor, lo comentan entre sí, creando de ese modo una ola de descontento entre los padres. Una ola de descontento que no parará de rodar, ni siquiera cuando la persona en cuestión se arme de valor y venga a resolver su problema como debe. Ya él habló. Sí, arregló su problema con el profesor tal, con el director tal, pero ya habló. Y esa ola de descontento sigue corriendo. Y lo mismo puede ocurrir en una iglesia. Algunas personas ven cosas en las iglesias que piensan que no están caminando bien. ¿Y qué hacen? Que en vez de ir a hablar con aquellos con quienes debe hablar, con aquellos que pueden resolver el problema, comienzan a comentarlo con otros hermanos en tono de crítica en contra del liderazgo de esa iglesia en cuestión, y comienzan a generar descontento y división entre los miembros y los pastores.
Es triste cuando uno oye algo con esta frase de coletilla, y yo no soy el único que piensa así. Son muchos los que piensan así. ¿Qué significa eso? O que se trata de algo que se ha ventilado públicamente. ¿Qué significa eso? Que estos hermanos han ido a quejarse con otra persona que le han emitido la misma crítica. Eso es pecaminoso, eso es divisivo. Eso es una perversión. Y tan culpable es el que habla como el que escucha. Tan culpable es el que habla como los que escuchan. Mi hermano, si alguien viene a ti a contarte algo negativo de otro, sea quien sea, pastor o no pastor, de quien sea, es tu deber preguntarle, ¿para qué me estás contando eso? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con esa información? Y si ya te enteraste, no lo paraste a tiempo, y ya el hermano te soltó la crítica, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo estoy preocupado. Ya te enteraste. No pudiste pararlo a tiempo. Dile con toda responsabilidad. Óyeme bien, dile con toda responsabilidad, mi hermano. Yo te urjo a ir a resolver ese problema con esa persona. Si no lo haces en un tiempo prudente, dependiendo del caso, te voy a dar una semana, te voy a dar 2. Yo quiero que tú sepas que yo mismo, responsablemente, voy a decirle a ese hermano, a ese pastor, a ese diácono, a ese profesor, a quien sea, que tú tienes una queja contra él. Yo lo voy a hacer, yo quiero que tú lo sepas. Les aseguro que muchos chismosos se taparían la boca si encontraran más personas con pantalones que actuaran así. Muchos chismosos se taparían la boca. Queridos hermanos, dice la Biblia en el Salmo 15:3, que una de las características del justo es que no admite reproche alguno contra su vecino. No lo admite. El justo no permite que alguien venga sin razón a contarle críticas de su prójimo, porque admitir tal cosa es una injusticia. Es algo que no debe estar presente en un verdadero hijo de Dios. Así como hay lenguas chismosas, hay oídos chismosos. Hay oídos chismosos. Y ambas cosas son pecaminosas a los ojos de Dios. Dice en Proverbios 20:19, el que anda en chisme descubre el secreto, no te entremetas con el suelto de lengua. El que anda en chisme descubre el secreto, cuidado, no te entrometas con el suelto de lengua. No estés muy cerca, no tengas intimidad con una persona que trata ligeramente con la reputación de los demás. ¿Por qué? Porque terminarás enterándote de cosas de las que no debías haberte enterado. Y porque muy probablemente tú mismo terminarás siendo víctima de esa lengua viperina. ¿O tú piensas que el que te cuenta cosas de otros no hablará algún día también de ti? Hay gente que dicen, bueno, hay sitios de los que yo no me quiero ir primero. ¿Por qué? O porque estaban haciéndole un traje a muchísima gente en esa reunión. ¿Y qué sabe usted si después que usted se vaya ahí es a usted el que van a coger? Yo me quiero ir primero de aquí. No te entremetas con el hombre suelto de lengua, no intimes con él, porque tu alma y tu reputación pueden sufrir daños por esa relación de amistad. No se debe intimar con una gente así. No se debe intimar con una gente así. Una gente que habla mucho de los demás. Siempre tienen una crítica, una queja. No te entremetas. Hacen daño al alma. Crean división, suspicacia, rencilla, amargura. Hacen daño al alma.
Hermanos, no tenemos más tiempo para seguir ampliando el tema. Y aún hay otras cosas que debemos decir del 9º mandamiento, de la reputación ajena y de la verdad. Eso lo veremos el domingo próximo si el Señor lo permite. Pero hay algunas cosas aquí que debemos examinar con toda seriedad a la luz de lo que hemos visto hoy. Queridos hermanos, ¿qué tanto cuidado tenemos al manejar la reputación de otras personas? ¿Qué tanto cuidado? ¿Estamos en este asunto amando al prójimo como a nosotros mismos? ¿Manejamos la reputación de los demás con la misma delicadeza con la que queremos y aún demandamos que se trate con la reputación nuestra? ¿Qué tan medidos somos a la hora de hablar? ¿Tomamos en serio las continuas advertencias que hay en las Escrituras contra los pecados de la lengua? Dice la palabra de Dios que en la mucha palabra no falta pecado. El que habla mucho, tarde o temprano dice lo que no debe decir, revela lo que no debe revelar, comenta lo que no debe comentar. En la mucha palabra nunca falta pecado. Dice Santiago en su epístola que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Por eso, hermanos, Dios puso la lengua entre dientes, para que esté aprisionada. Dios encerró la lengua en una prisión y nos dio una sola y 2 oídos. Porque todo hombre debe ser pronto para oír, pero tardo para hablar. Tardo para hablar. Dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón maduro, capaz de refrenar todo el cuerpo. Eso es síntoma de madurez. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tomas tú estas advertencias seriamente para no pecar contra Dios y contra tu prójimo? Poniéndolo en un sentido positivo, ¿qué tanto cuidado tiene de usar tu lengua como un vehículo de edificación para los que escuchan? Hay personas que cuando uno está con ellos, uno sale, wow, yo estaba en el cielo. Hablé con el hermano tal y eran notas de exhortación, la promesa de las Escrituras, las bendiciones de Dios. Hay otro que usted se pasa 5 minutos con ellos y cree que el mundo se está acabando. Aquí todo está mal. Es un problema este maldito país, aquí la luz se va. En la iglesia hay problemas. Y el colegio ni se diga. Nada sirve. Y usted sale 5 minutos de conversación, usted siente que está en el infierno. Hay gente que son así. ¿Qué tanto cuidado tenemos de usar nuestra lengua como un vehículo de edificación? ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Y el chisme es bien corruptor. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de ser un vehículo de gracia a los oyentes. Yo te pregunto, ¿pueden decir eso de ti tus amigos íntimos? Que tú eres un vehículo de gracia. Otra pregunta. ¿Qué tan frecuentemente llevas tú tu causa delante de Dios para que Él abogue por ti? Pastor, ¿y por qué usted hace esa pregunta? Ah, porque ¿sabes cuál es el problema del chismoso? Que no posee una relación cercana con el Señor, si es que acaso tiene alguna. Y por eso ventila las cosas con otras personas. El hombre que tiene intimidad con Dios se desahoga con Dios. En vez de ir por ahí esparciendo veneno a diestra y a siniestra, separando a los amigos, creando división en las iglesias y destruyendo reputaciones. Él lleva su causa delante de Dios. Hace un rato citamos a Oswald Chambers que dice, Dios no da discernimiento para criticar. Esa frase termina diciendo, sino para interceder. Dios da discernimiento no para criticar, para interceder. Señor, he aquí mi causa delante de ti.
El chisme no es un problema pequeño, es un mal de grandes dimensiones, es un pecado que debemos atacar de frente y al que no debemos darle lugar, ni en nuestros labios, ni en nuestros oídos. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, engaña su corazón, la religión del tal es vana. Una persona que no controla la lengua se engaña a sí mismo si cree que va camino al cielo. Está engañando su corazón. Hermanos, pidamos al Señor en oración continuamente que guarde nuestros labios, que ponga un peso cada vez mayor en nuestros corazones de cuidar, proteger la reputación ajena. Pidamos al Señor que nos perdone por todas las veces que hemos pecado en este asunto. Y hermano, yo no creo que nadie aquí puede levantar la mano y decir yo nunca he pecado de esto. Yo no puedo levantarla. Yo no puedo levantarla. Pero hay perdón en Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y su gracia está disponible para guiarnos y fortalecernos en el camino de la santidad. Y en cuanto a ti, mi amigo, una vez repito lo que hemos dicho en incontables ocasiones en esta serie de sermones. Hoy hemos tratado con uno solo de los mandamientos del Decálogo. Y solo hemos podido detenernos en algunos pocos aspectos de este mandamiento. Y sin embargo, ¿cuántos pecados son revelados cuando nos ponemos enfrente de ese espejo? Dice el Señor en Mateo 12:36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ustedes han visto esos profesores que le dicen a los alumnos, miren mis hijos, estúdiense esta sección y esta sección, porque la prueba viene de eso. El juez que va a juzgar a los hombres en aquel día dice, ocúpense de esa sección, porque de toda palabra ociosa darán cuenta en el día del juicio. Él será el juez y está advirtiendo de antemano que todos los hombres darán cuenta por lo que dijeron y por lo que no debieron decir. Dios toma en serio lo que decimos con nuestras lenguas, pero mi amigo, aún así hay esperanza para ti delante de Dios. Hay esperanza para ti, porque Él proveyó el medio para que los hombres pudiesen encontrar perdón a pesar de sus muchos pecados. De eso trata el Evangelio, mi amigo, del perdón de nuestros pecados. Un perdón que Dios otorga gratuitamente al pecador por medio de la fe. ¿Cuántas veces has pecado tú con tu lengua a lo largo de toda tu vida? Dios te ofrece hoy el perdón de todos esos pecados. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Quiere el Señor, mi amigo, que tú no rechaces esta oferta de salvación que se te ofrece hoy libre y gratuitamente.